Muy bien, vamos a conversar ahora con la doctora Elisa de Salmón, la directora ejecutiva del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué conviene vivir en democracia? Bueno, yo creo que es la forma de gobierno que tienen los países que aspiran a ser países desarrollados y del primer mundo en este momento. La democracia no es solamente ir a votar cada cierto tiempo, sino también tener un sistema de calidad de vida. Y calidad de vida no solo significa tener derechos de tipo económico, sino también derechos de tipo político. Y yo creo que si vemos la historia, si vemos la vida contemporánea, son precisamente los estados que tienen mayor índice de democracia los que van a tener una esperanza de mayor desarrollo económico. Actualmente, de acuerdo al Latinobarómetro, el Perú ocupa el puesto 82 en el índice de desarrollo humano. Si estamos hablando de 193 Estados miembros de Naciones Unidas, no estamos pues tan mal, pero tampoco estamos dentro del primer grupo, ¿no? Estamos a media tabla, como se dice. Pero eso es precisamente lo que a veces cuestiona la democracia, ¿no? Lo hemos visto cuando hemos tenido algún gobierno que se salía del estándar democrático internacional. Entonces había un nivel de aprobación popular altísimo. ¿Por qué? Porque decían, no, esta no es una democracia de declaración de principios, esta es una democracia real porque nos arregla el tema económico y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahora cuando tenemos, por ejemplo, también democracia de representación parlamentaria, para eso elegimos, ¿no? Nosotros votamos no solamente para presidentes, sino también para congresistas. Y cuando tenemos parlamentos como como el anterior, es que la gente se cuestiona, ¿esto es lo que yo realmente quiero como democracia? En el Perú las instituciones más admiradas son las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Y las más... y son verticales, ambas. Claro, exactamente. No creo que nos habla bien, es un buen síntoma de este desapego que existe en nuestra sociedad por sistemas verdaderamente democráticos, porque justamente son, y el Congreso, el Poder Judicial, son las instituciones que menos aprobación tienen. Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí, a pesar de que está subiendo el índice de aprobación de un sistema democrático más allá del gobierno, lo que creo hay que tener en cuenta que también históricamente los sistemas autoritarios son los que más fácilmente incurren, por ejemplo, en casos de corrupción. Claro. Entonces la corrupción, el dinero que se pierde en todo este tema... Termina desbarrancando todo. ¿No? En algún momento puede funcionar, pero luego... Como fue el caso aquí en el Perú, ¿no? Claro. Hasta el 95 encontramos una situación, pero en los últimos 5 años lo que interesaba al régimen era la reelección. Entonces ya adiós políticas públicas, adiós políticas sociales... Y a eso quería ir contigo. Educación y salud, para partir de lo más básico, ¿no? Si es que un gobierno no es eficiente en democracia y no es capaz de brindar estos servicios básicos a la población, pues va a ser fácil pues minar la confianza o la confianza en un régimen democrático, en los valores democráticos. Un sistema democrático que no logra satisfacer esas necesidades básicas está destinado a ser débil y a ser inestable en el tiempo. Yo creo que es un tema de educación, de salud, pero también es un tema muy necesario en nuestro país hoy en día, que es el tema de seguridad. Creo que esta idea falsa de que la democracia es débil y no es capaz de defendernos es algo porque se aplica mal la democracia y se aplica mal la comprensión de los derechos humanos. Yo creo que un derecho humano fundamental también es a vivir en un sistema de libertades, de seguridad, claro, donde haya seguridad para mí y para mis hijos. Y lo has dicho tú, hay un concepto que decía la democracia no puede ser débil, porque a veces la democracia es hasta boba. Por ejemplo, cuando hemos enfrentado problemas tan dramáticos y severos como el terrorismo, ¿no? Que usaban a veces los mecanismos de la democracia para seguir socavándola. Te lo decía por este fallo que comentamos fuera de cámaras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nuevamente pone en cuestión precisamente su capacidad para mirar con imparcialidad o con un conocimiento real de causa lo que pasó en nuestro país. Parece que desconocían lo que pasó acá en el Perú. Bueno, yo creo que la Corte Interamericana lo que está haciendo es cumplir con su función, que es resguardar los derechos humanos que el Perú, soberana y libremente, se ha comprometido a respetar. El tema de la violencia sexual o el tema de las violaciones al debido proceso es algo que no había que ser ningún experto para darse cuenta que la Corte
iba a pronunciarse en este sentido, lo ha hecho varias veces. Claro. El Perú tiene 30 sentencias en el sistema. El doctor Ibaceta lo recordaba, bueno, ya hay precedentes. Así es. Pero también lo señalábamos, por ejemplo, revisábamos el caso temprano de los jueces sin rostro. La Corte Interamericana dijo, ¿por qué tienen que haber jueces sin rostro? Todos los jueces tienen que estar claramente identificados para poder juzgar, digamos, a terroristas también. Pero ¿qué juez podía emitir en los 80, por Dios, y tú lo sabes también, Elizabeth, una sentencia contra un terrorista sin al mismo tiempo sentenciarse la muerte? Los jueces sin rostro eran, así se le denominaba, pero era la única posibilidad, o en todo caso era garantizar la vida de los jueces, que los terroristas no conocieran su identidad para que no los eliminaran, como ocurría cotidianamente en el Perú, y no solamente con jueces, con fiscales, con alcaldes, con autoridades, con ciudadanos, con todo el mundo. Bueno, de hecho el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación precisamente plantea esta situación, el temor que se vivía en el Perú. Pero también hay que recordar que hay mecanismos internacionales donde, por ejemplo, se utilizan algún tipo de mecanismos de voces distorsionadas, alguna protección de la seguridad de la persona, etcétera, y que en todo caso la Corte no solo ha condenado el tema de los jueces sin rostro, sino de todo el sistema que no permitía el ejercicio de un mínimo derecho de defensa. Y que permitió la liberación de cuantos terroristas para que luego fueran procesados con otro tipo de legislación, y ahora los tengamos saliendo, lo que me parece preocupante, y no sé, quisiera tu opinión también, por ejemplo, sobre eso, que eso es lo que se cuestiona, ¿no? Se les aplicó una condena y dicen, bueno, ha pasado el tiempo, han cumplido su condena, están resocializados y van a salir en libertad. Mentira, no están resocializados porque ellos siguen pensando exactamente igual que cuando cometieron esos actos terroristas terribles que los llevaron a la cárcel. Bueno, esos actos están fuera de cuestionamiento, son condenables y han sido condenados por el Estado peruano. Pero lo siguen reivindicando. Ellos lo reivindican y van a recuperar su libertad. Claro, yo creo que aquí hay un tema que es un poco con lo que empezamos la conversación. La necesidad de fortalecer nuestro sistema democrático y la necesidad de que la gente esté bien enterada de cuáles son los discursos realmente que buscan el ejercicio de derechos, una vida pacífica y civilizada, y cuáles son los discursos que intentan volvernos a sumir en el caos y en la inseguridad. Muy bien, el tiempo nos está ganando, Elizabeth, pero te quería agradecer, además, una opinión final sobre lo que ha pasado también ayer en el Congreso de la República, la ley de la Unión Civil. No, se avanzó en una discusión pública, pero en el Congreso parece que no acompañaron. Bueno, yo creo que nuevamente es muestra de este desfase que hay entre lo que opina la sociedad y lo que opinan nuestros congresistas. Creo que hay aquí una brecha que cubrir, hay un paso que dar, y definitivamente creo que esto es una demanda totalmente válida y legítima por parte de un gran sector de la sociedad peruana. No hay posibilidad para una reconsideración, eso lamentablemente parece que va a tener que esperar una próxima legislatura, un próximo parlamento. Yo soy optimista, yo creo que de todos modos esto se va a volver a presentar y se va a tener que ir en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth Salmón, la directora ejecutiva del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias. Nosotros pasamos a revisar titulares ya.